El zumbido de la cafetera de espresso era un ruido blanco, una banda sonora constante en mi oficina improvisada. El rincón, con su aroma a grano tostado y el murmullo suave de las conversaciones, se había convertido en mi santuario. Aquí, lejos del silencio opresivo de mi propio apartamento, podía concentrarme. O al menos, eso intentaba. Mi laptop estaba abierta, las líneas de código llenaban la pantalla, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en un anillo. Un anillo de corte princesa de Somerset Jewels, para ser exactos. Llevaba mis auriculares, pero no había música. Era un truco que había aprendido para disuadir a los extraños de iniciar conversaciones. Un caparazón de silencio autoimpuesto. Y fue en ese silencio artificial donde su risa cortó el aire como un cristal roto. Inconfundible. Melódica, pero con un filo que nunca antes había notado. Era Sofía. Estaba sentada en la mesa justo detrás de mí, de espaldas, flanqueada por sus dos damas de honor no oficiales, Gladys y Mary. El alto respaldo de mi asiento me ocultaba, creaba un pequeño confesionario no deseado. Mi primer instinto fue levantarme, sorprenderla con un beso en la nuca. Pero algo en su tono me detuvo. Era un tono de conspiración, un veneno cubierto de miel. Y entonces oí mi nombre. Mateo es tan predecible, es casi adorable, dijo Sofía, y sus amigas soltaron risitas cómplices. Ha estado mirando anillos en línea. Vi su historial de navegación. Dios, es tan tonto. Mi corazón, que momentos antes latía con el ritmo tranquilo de un hombre enamorado, dio un vuelco doloroso. Se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo mi silla. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Pero 3 años, Sofía, dijo Mary, con un atisbo de duda en su voz. Es mucho tiempo para fingir. Por favor, bufó Sofía, y el desdén en su voz era palpable. El apartamento está a su nombre, apenas he pagado 1 centavo. Es una buena red de seguridad. Pero el lugar de Jason es el doble de bonito. Deberías ver su coche, chicas. Un Mercedes clase G. Mateo todavía conduce ese Honda de hace 10 años. Jason. El amigo del trabajo. El hombre cuyas apariciones en sus historias de Instagram se habían vuelto cada vez más frecuentes. El hombre por el que ella canceló nuestro viaje a Oaxaca. Mis manos comenzaron a temblar. Coloqué mi taza de café sobre la mesa con un cuidado exagerado, temiendo que la porcelana se hiciera añicos en mi agarre. El calor subió por mi nuca, una ola de rabia fría y punzante. ¿Y si no te propone matrimonio cuando esperas?, preguntó Gladys. La risa de Sofía volvió, esta vez más oscura, más cruel. Oh, lo hará. Lo tengo comiendo de la palma de mi mano. Voy a dejar que lo haga, ¿saben? Delante de todos, en ese restaurante italiano cursi que le encanta, Giovanni's. Que se arrodille, que de su pequeño discurso patético. Hizo una pausa dramática. Y luego, me reiré en su cara. Le diré el perdedor patético que es y me iré. Jason ya reservó nuestro viaje a cabo para el día siguiente. El aire abandonó mis pulmones. La habitación pareció encogerse, las voces a mi alrededor se desvanecieron en un zumbido distante. Solo podía oírla a ella, su voz tejiendo la banda sonora de mi humillación. ¡Qué mala eres!, chilló Mary, deleitándose con la crueldad. ¿Y qué hay de su reloj?, preguntó Gladys, cambiando de tema. Ese Timex que siempre usa. Es tan básico. Lo sé, ¿verdad?, coincidió Sofía. Le dije que debería comprarse algo mejor, un Tag Heuer al menos. Pero él dijo que tenía valor sentimental. Por favor. Es un reloj de $20. Jason tiene un Rolex. Eso, chicas, es valor. El reloj. El reloj que mi abuelo me dio en mi graduación, justo antes de morir. Sus últimas palabras para mí, mientras ponía el reloj en mi muñeca, resonaron en mi cabeza: un hombre se mide por sus acciones, no por el lujo en su muñeca. Nunca olvides de dónde vienes, Mateo. La burla de Sofía no era solo a un objeto. Era un ataque a mi filosofía de vida, a la memoria de mi abuelo, a la esencia misma de quien era yo. En ese instante,
Algo dentro de mí se rompió. El Mateo enamorado y confiado murió en esa cabina de cafetería. Y de sus cenizas nació algo más frío, más calculador. No me moví. Me quedé allí, dejando que su veneno me inundara, que la ira se asentara en mis huesos y se solidificara en determinación. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, deslicé mi teléfono sobre la mesa, activé la grabadora de voz y la dejé correr. Dejé que grabara cada risita, cada palabra despectiva, cada detalle de su plan. Dejé que me diera el arma que necesitaría para la guerra que ella acababa de declarar. Cuando llegué al apartamento esa noche, el aire estaba impregnado con el aroma de su perfume, una fragancia floral que de repente me pareció sintética y sofocante. Sofía estaba en el sofá, con las piernas cruzadas, desplazándose por su teléfono. Me saludó con un hola, amor distraído, sin levantar la vista. La normalidad de la escena era discordante, un decorado de cartón piedra sobre un escenario de traición. Le devolví el saludo, mi voz sonando extrañamente calmada en mis propios oídos. Mientras colgaba mi chaqueta, mi mente comenzó a vagar, no como un amante que recuerda con cariño, sino como un curador de museo recorriendo una exposición de desastres. Llamé a esta exhibición mental el Museo de Banderas Rojas de Sofía. Cada recuerdo era una pieza, un artefacto de mi propia ceguera. La primera pieza de la exposición era un flashback vívido, no de Sofía, sino de mi propia adolescencia. Tenía 15 años. Estaba sentado en la escalera de mi casa, escuchando a mi padre suplicar por teléfono. Él había sido un empresario ostentoso, un hombre que amaba el brillo del éxito más que el éxito en sí. Tenía el coche de lujo, los trajes caros, el reloj de oro brillante. Y luego, lo perdió todo. Recuerdo a los cobradores en la puerta, sus rostros duros y sin emociones. Recuerdo la mirada de desprecio en los rostros de los que se decían amigos de mis padres. Recuerdo a mi madre llorando en silencio en la cocina por la noche. Fue entonces cuando me hice una promesa a mí mismo, un juramento silencioso en la oscuridad de mi habitación: jamás seré como él. Jamás dejaré que el brillo me ciegue. Construiré algo real, algo sólido, algo que nadie pueda quitarme. Ese recuerdo era la clave de todo. Explicaba mi vida modesta, mi viejo Honda, mi aversión a la ostentación. Y explicaba mi vulnerabilidad a Sofía. Cuando la conocí, ella parecía tan diferente a ese mundo superficial que yo despreciaba. Parecía dulce, genuina. Confundí su ambición con un simple deseo de estar bien, una meta razonable. Ignoré las señales porque quería creer que había encontrado a alguien que veía más allá de la superficie. ¡Qué ironía! Ella no solo estaba obsesionada con la superficie, era todo lo que podía ver. La segunda pieza del museo era más reciente. Hacía 6 meses. Había planeado un viaje sorpresa de fin de semana a Oaxaca para nuestro aniversario. Había reservado un hotel boutique, investigado los mejores restaurantes de mole, imaginado pasear de la mano por sus calles coloridas. 2 días antes de irnos, ella lo canceló. Lo siento tanto, amor, pero surgió un proyecto enorme en el trabajo. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, me dijo, su rostro una máscara de arrepentimiento convincente. Me sentí decepcionado, pero la apoyé. Le dije que el trabajo era primero, que ya encontraríamos otro momento. Esa misma noche, mientras navegaba por Instagram, vi una historia publicada por una de sus amigas. Era un video corto, grabado en un club nocturno caro y exclusivo de la ciudad. Y allí, en el fondo, apenas visible pero inconfundible, estaba Sofía, riendo, con una copa de champán en la mano. A su lado, con un brazo casualmente apoyado en el respaldo de su silla, estaba Jason. Mi estómago se retorció. Le pregunté al respecto al día siguiente. Ella se rió, una risa ligera y despreocupada. Ay, amor, qué paranoico. Solo fuimos a tomar una copa rápida después del trabajo para celebrar el nuevo proyecto. No te dije nada para no hacerte sentir mal por el viaje. Y yo, como un idiota, le creí. O más bien, elegí creerle. La tercera y última pieza de la exposición era el contrato del apartamento. El papel que nos convertía en compañeros de hogar, pero que en realidad me convertía en su anfitrión.
Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos sentados en la misma mesa de la cocina donde ahora estaba yo, bebiendo una cerveza. Creo que deberíamos poner el contrato a tu nombre, Mateo, dijo, con su tono más dulce y razonable. Tu trabajo como ingeniero de software es mucho más estable. Tienes un ingreso fijo. Lo mío en marketing es más variable, con comisiones y bonos. Así, si algo me pasa, no tendremos problemas con el arrendador. Parecía lógico. Parecía prudente. Y yo te daré mi parte cada mes, por supuesto, añadió, como si fuera una idea de último momento. Y lo hizo, al principio. Pero luego, las excusas comenzaron. Este mes estoy un poco corta, amor, ¿te importa si cubres mi parte y te la pago después? Olvidé pagar la tarjeta de crédito, ¿puedes encargarte del alquiler esta vez? Las deudas se acumulaban, siempre con la promesa de ser pagadas, una promesa tan vacía como sus palabras de amor. Contemplé estas 3 piezas en mi museo mental, 3 monumentos a mi estupidez. El trauma de mi padre, el viaje cancelado, el contrato del apartamento. No eran banderas rojas, eran vallas publicitarias en llamas, y yo había pasado junto a ellas con los ojos cerrados. ¿En qué piensas? La voz de Sofía me sacó de mi trance. Me giré y le ofrecí una sonrisa, la primera de muchas sonrisas falsas que le daría. En nosotros, mentí. En lo afortunado que soy. Ella sonrió, una sonrisa satisfecha, y volvió a su teléfono, ajena al hecho de que el hombre que la miraba ya no era su novio. Era el curador de su caída. Esperé. Esperé a que la respiración de Sofía se volviera profunda y rítmica, una falsa cadencia de inocencia en la oscuridad de nuestra habitación. Esperé a que el resplandor de su teléfono finalmente se apagara, sumergiendo la habitación en una quietud casi total. Luego, con el cuidado de un ladrón, me deslicé fuera de la cama. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos mientras caminaba hacia la sala de estar. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas plateadas en el suelo. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde ella había planeado mi ruina social horas antes, y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron rápidamente, buscando un único nombre en mi lista de contactos, Javier. Javier no era solo mi mejor amigo, era mi ancla a la realidad. Nos conocíamos desde la universidad, donde ambos éramos los nerds que preferían las noches de codificación a las fiestas de fraternidad. Ahora, él era un brillante analista financiero, un hombre que veía el mundo en patrones, números y, sobre todo, en verdades incómodas. Era la única persona en el mundo que conocía el verdadero alcance de mi éxito profesional, porque a menudo me ayudaba con consejos de inversión. Y era el único que nunca había confiado en Sofía. El teléfono sonó solo una vez antes de que contestara, su voz somnolienta pero alerta. Mateo. ¿Qué pasa? Son las 2 de la mañana. La tenías calada desde el principio, Javi, dije, mi voz un susurro ronco. Hubo una pausa en la línea, luego el sonido de un movimiento, como si se estuviera sentando en la cama. ¿Sofía? ¿Qué hizo ahora? No me anduve con rodeos. Le conté todo. Le conté lo del café, las risas, el plan para la propuesta. Le conté lo de Jason, el Mercedes, el viaje a Cabo. Le conté la burla sobre el reloj de mi abuelo. Mientras hablaba, la ira fría que había sentido en el café comenzó a derretirse, reemplazada por un dolor sordo y pesado. Mi voz se quebró al final. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. No fue un suspiro de sorpresa, sino de resignación cansada. Te lo dije, Mateo. Te lo advertí. Esa mujer no ama, hace auditorías. Siempre está calculando el valor, el retorno de la inversión. Y en su estúpida hoja de cálculo, decidiste que ya no eras un activo de alto crecimiento. Lo sé, admití, sintiéndome como un niño regañado. Fui un ciego. No, no fuiste ciego, me corrigió Javier, su tono volviéndose más firme. Fuiste esperanzado. Querías que funcionara. Y ella se aprovechó de eso. Pero la autocompasión no nos sirve de nada ahora. Ahora,
necesitamos un plan. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacerla sentir lo que yo sentí hoy, dije, la rabia volviendo a encenderse. Quiero humillarla. Quiero enfrentarla. Error, replicó Javier al instante. Eso es lo que ella esperaría. Un arrebato emocional. Le darías el drama que anhela, la convertirías en una víctima. No. La mejor venganza no es un grito, Mateo. Es una orden de desalojo y una demanda civil. La mejor venganza es fría, calculada y, sobre todo, rentable. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Tenía razón. Un enfrentamiento sería satisfactorio por un momento, pero se desvanecería. Lo que Javier proponía era algo más permanente. Algo que golpearía a Sofía donde más le dolía, su bolsillo y su imagen. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, no hagas nada. Sigue actuando como el novio tonto y enamorado. Dale la cuerda con la que se va a ahorcar. Segundo, dame el nombre de este tal Jason. Voy a hacer una pequeña investigación. En mi mundo, los tipos que presumen de Mercedes y Rolex suelen tener esqueletos del tamaño de un dinosaurio en sus armarios financieros. Necesitamos saber con qué estamos tratando. Le di el nombre completo de Jason, que había visto en su perfil de LinkedIn. Bien, dijo Javier. Tercero, y esto es lo más importante, no tomes ninguna decisión financiera. No muevas dinero, no canceles tarjetas, nada. A partir de ahora, yo soy tu asesor de guerra. Y mañana, a primera hora, vas a llamar a una abogada que conozco. Su nombre es Isabela Moreno. La llaman, la Dama de Hierro. Es cara, pero es una tiburón. Convierte los casos de divorcio y fraude en obras de arte. Le encantan los cabrones arrogantes. Creo que le caerá muy bien Sofía. Una pequeña sonrisa, la primera genuina en horas, se dibujó en mi rostro. La desesperación que me había consumido comenzó a retroceder, reemplazada por una sensación de propósito. Ya no era una víctima a la espera de ser sacrificada. Era un jugador en un nuevo juego, uno con reglas que estaba a punto de aprender. Gracias, Javi, dije, y lo decía en serio. Te debo una. No me debes nada, respondió. Solo prométeme que la próxima vez que te presente a una chica, al menos revisarás sus referencias. Ahora, ve a dormir. Tenemos mucho trabajo por delante. Investiguemos a tu príncipe azul. Colgué el teléfono. La sala de estar ya no se sentía como una escena del crimen. Se sentía como un cuartel general. La guerra había comenzado. Los 2 días siguientes fueron una clase magistral de disociación. Me movía por la vida como un actor interpretando el papel de Mateo, el novio devoto. Le preparaba a Sofía su café por la mañana, escuchaba sus historias inventadas sobre su estresante día de trabajo, y le sonreía cuando hablaba de planes futuros que ambos sabíamos que eran una farsa. Cada te amo que salía de sus labios era como el chasquido de un látigo, pero aprendí a no inmutarme. Mi rostro se convirtió en una máscara de serenidad, mientras que por dentro, mi mente era un torbellino de estrategia y anticipación. Sofía, por su parte, se deleitaba con mi aparente devoción. Se había vuelto más cariñosa, más atenta. Era un comportamiento nauseabundo, la amabilidad de un verdugo afilando su hacha. No sabía que cada beso que me daba, cada toque, solo servía para fortalecer mi resolución. En la tercera noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier, oficina. Mañana. 8 de la mañana, trae café. Tenemos que hablar. La oficina de Javier estaba en el corazón del distrito financiero, un mundo de cristal y acero que contrastaba fuertemente con mi modesto apartamento. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie frente a una enorme pantalla interactiva en su sala de conferencias. La pantalla estaba llena de gráficos, documentos y fotos. Parecía la guarida de un villano de James Bond. Siéntate, dijo Javier, sin apartar la vista de la pantalla. Bienvenido a la vida y obra de Jason, el fraude, Vargas. Me senté, y durante la siguiente hora, Javier diseccionó la vida de Jason con la precisión de un cirujano.
Lo que reveló fue mucho peor y mucho más satisfactorio de lo que jamás hubiera imaginado. Para empezar, comenzó Javier, señalando una foto de Jason sonriendo junto a un Mercedes clase G negro. El coche es rentado. Lo renta por día, específicamente los días que sabe que va a ver a Sofía. Hice una comprobación de la matrícula. La empresa de alquiler de coches de lujo lo tiene en su lista de clientes de alto riesgo por pagos atrasados. Una risa seca escapó de mis labios. Por supuesto que lo era. Segundo, el apartamento, continuó Javier, mostrando una imagen de un moderno edificio de gran altura. No es suyo. Pertenece a un amigo suyo que trabaja en el extranjero. Jason es básicamente un ocupa glorificado. El amigo vuelve en 2 meses, así que nuestro Romeo va a estar en la calle muy pronto. Javier hizo una pausa, se giró para mirarme, y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Pero aquí es donde se pone bueno. Tocó la pantalla y apareció un conjunto de documentos legales. Jason Vargas está en medio de un divorcio muy desagradable. Su esposa, una mujer llamada Elena, lo está demandando no solo por infidelidad, sino por fraude. Parece que nuestro Jason convenció a su esposa de invertir los ahorros de su vida en uno de sus negocios infalibles, que resultó ser un esquema Ponzi. Perdió hasta el último centavo. Me incliné hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Esto era oro. Y hay más, dijo Javier, su voz bajando a un tono de conspiración. Elena, su esposa, no es una tonta. Contrató a un investigador privado. Tienen fotos, tienen registros telefónicos, tienen todo. Y no solo de Jason con Sofía, sino con al menos otras 2 mujeres. Él no está buscando una nueva pareja, Mateo. Está buscando una nueva fuente de ingresos. Alguien que pague sus facturas legales y financie su estilo de vida falso. Javier amplió un documento. Era una orden de restricción. Y para colmo, Elena consiguió una orden de restricción en su contra por violencia económica y acoso. El tipo está legalmente prohibido de acercarse a menos de 100 metros de ella o de sus activos restantes. Está ahogado en deudas, su crédito está por los suelos, y su única habilidad parece ser la de tomarse selfies en coches que no puede permitirse. Me recosté en la silla, sintiendo una extraña mezcla de asco y euforia. Sofía, en su búsqueda desesperada de un estatus superior, había caído en la trampa del depredador más básico. Había cambiado a un hombre de valor real, aunque discreto, por un cascarón vacío y brillante. Sofía, en su miedo a la mediocridad, apostó todo por un espejismo, dije, haciendo eco de mis pensamientos en voz alta. Es casi poético. Es una obra maestra de la ironía, coincidió Javier. Ella te ve a ti como la red de seguridad, mientras que su gran premio es en realidad una bomba de tiempo financiera a punto de explotar. Javier apagó la pantalla y se sentó frente a mí. Así que, ahora tenemos munición. Munición pesada. La pregunta sigue siendo, ¿cómo la usamos? Quiero que ella lo sepa todo, dije, mi voz firme. Pero quiero que lo sepa en el peor momento posible. Quiero que el pedestal sobre el que ha puesto a este payaso se derrumbe bajo sus pies, justo cuando crea que ha ganado. Me gusta como piensas, dijo Javier, asintiendo lentamente. Pero para hacer eso, necesitas a un profesional. Un simple enfrentamiento no será suficiente. Necesitas ejecutar esto con precisión militar. ¿Llamaste a la abogada? Tengo una cita con ella esta tarde, respondí. Bien, dijo Javier. Muéstrale todo esto. Muéstrale los documentos, cuéntale el plan de Sofía. Bela Moreno sabrá exactamente qué hacer. Ella no solo gana casos, Mateo. Ella los aniquila. Salí de la oficina de Javier sintiéndome como un hombre diferente. La niebla de dolor y confusión se había disipado, reemplazada por una claridad cristalina. Sofía no solo me había traicionado, me había subestimado fundamentalmente. Y estaba a punto de pagar el precio por ello. No con gritos ni lágrimas, sino con la fría y dura moneda de la verdad. La oficina de Isabela Bela Moreno no se parecía en nada a la de un abogado tradicional.
Estaba en el último piso de un rascacielos de cristal, con vistas panorámicas de la ciudad. El diseño era minimalista, paredes blancas, muebles de diseño escandinavo y una única y enorme pintura abstracta que dominaba la pared detrás de su escritorio de cristal. El aire olía a café recién hecho y a una eficiencia intimidante. Bella Moreno en persona era aún más imponente que su oficina. Probablemente tendría unos 40 y tantos años, vestida con un traje sastre de un azul tan oscuro que casi parecía negro. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos oscuros me analizaron con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. No había calidez en su mirada, solo una inteligencia aguda y penetrante. Señor Herrera, dijo, su voz era tranquila pero resonaba con autoridad. Tiene 30 minutos. Javier me dijo que es urgente. No me ofreció asiento. Simplemente esperó. Me senté en una de las sillas frente a su escritorio y saqué una tablet de mi maletín. Gracias por recibirme, abogada Moreno. Iré directo al grano. Durante los siguientes 20 minutos, le presenté el caso. Comencé con el audio. Coloqué un pequeño auricular sobre su escritorio. Esto es una grabación de mi novia, Sofía, hablando con sus amigas hace 3 días. Ella tomó el auricular sin decir una palabra y se lo colocó. Mientras escuchaba, su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo. Pero noté un cambio sutil. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la pluma que sostenía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como los de un depredador que acaba de detectar a su presa. Cuando el audio terminó, se quitó el auricular y lo dejó sobre el escritorio con un suave clic. ¿Tiene esto en un archivo seguro y con copia de seguridad?, preguntó. Sí. Javier se encargó de eso, respondí. Bien. Luego, le mostré la investigación de Javier sobre Jason Vargas. Deslicé la tablet por el escritorio hacia ella. Este es el hombre por el que planea dejarme. Ella examinó los documentos en la pantalla, el contrato de alquiler del coche, la situación del apartamento, los registros del divorcio, la orden de restricción. No mostró sorpresa, solo un interés clínico. Era como ver a un patólogo examinar una enfermedad. Finalmente, le presenté los estados de cuenta bancarios, resaltando las transferencias que Sofía había hecho desde nuestra cuenta conjunta a su cuenta personal. Y los gastos del apartamento que yo había cubado casi en su totalidad durante el último año y medio. Cuando terminé, me recosté en la silla y esperé su veredicto. Bella Moreno se quedó en silencio durante 1 minuto completo, sus ojos fijos en la pintura abstracta de la pared, como si estuviera calculando todas las variables. Luego, se giró hacia mí, y por primera vez, vi algo más que profesionalismo en su mirada. Era una chispa de aprecio combativo. Señor Herrera, dijo, su voz cortando el silencio. La mayoría de los hombres en su situación vendrían aquí gritando, llorando o pidiendo una venganza sangrienta y estúpida. Usted ha venido con pruebas, con un plan y con una calma que encuentro impresionante. La ira es un lujo que no puedo permitirme en este momento, respondí. Una comisura de sus labios se curvó hacia arriba, la sombra de una sonrisa. Exacto. La ira es ruido. La estrategia es música. Y lo que tenemos aquí, señor Herrera, es el potencial para una sinfonía. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotros. Su novia ha cometido 2 errores críticos. El primero fue subestimarlo. El segundo, y más importante desde el punto de vista legal, fue verbalizar su intención de cometer fraude. El audio es la pieza central. No es solo la prueba de una infidelidad, es la prueba de una premeditación para causarle daño emocional y financiero. Se giró para enfrentarme. Así que, aquí está lo que vamos a hacer. No vamos a enviarle una carta de cese y desistimiento. No vamos a iniciar un litigio prolongado. Vamos a ejecutar una demolición controlada. Su energía llenó la habitación. Era magnética. Primero, prepararemos una demanda civil por fraude y enriquecimiento injusto. Reclamaremos cada centavo que ella desvió, más los daños punitivos por la angustia emocional. Segundo,
Prepararemos una notificación de desalojo inmediata, basada en el hecho de que ella ha violado los términos de su acuerdo verbal de convivencia y ha actuado de mala fe, convirtiendo su residencia en la base de operaciones para un fraude en su contra. Tercero, redactaremos una citación para el señor Vargas, para que testifique en el caso de divorcio de su esposa. Le aseguro que la perspectiva de un perjurio, sumada a sus problemas existentes, lo hará desaparecer de la vida de la señorita Sofía más rápido de lo que tarda en rentar otro Mercedes. Me quedé sin palabras. Era más de lo que había esperado. Era despiadado. Era perfecto. Pero no haremos nada de esto todavía, continuó, volviendo a su escritorio. Usted dijo que ella planea humillarlo durante su propuesta de matrimonio. Me parece justo que le devolvamos el favor. Usted procederá con su propuesta. Y en el momento de su elección, en el clímax de su pequeño drama, yo haré mi entrada. Le entregaré estos documentos personalmente. Delante de sus amigos. Delante de su amante. Delante de todo el mundo. Una sonrisa genuina, la primera en días, se extendió por mi rostro. Abogada Moreno, creo que vamos a llevarnos muy bien. Llámeme Vela, dijo, extendiendo su mano por encima del escritorio. Y sí, señor Herrera, creo que sí. Ahora, hablemos de mis honorarios. La justicia, como todo lo bueno en la vida, tiene un precio. Estreché su mano. Era firme y fría. Salí de su oficina sintiendo que no solo había contratado a una abogada. Había reclutado a un general para mi ejército de un solo hombre. La dama de hierro estaba de mi lado. Y el infierno se estaba preparando para recibir a Sofía. Convertirse en el novio perfecto fue, irónicamente, el papel más difícil que he interpretado. Exigía una dualidad de mente que era agotadora. Por fuera, era todo sonrisas, cumplidos y gestos románticos. Por dentro, era un mar de hielo, cada acción calculada, cada palabra un movimiento en un tablero de ajedrez que solo yo podía ver. Comencé esa misma noche. Llegué a casa con un ramo de sus flores favoritas, peonías rosas. Su sorpresa fue genuina. ¿Y esto?, preguntó, tomando las flores, una sonrisa confundida pero complacida en su rostro. Solo porque sí, respondí, dándole un beso en la frente. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. En nuestro futuro. Vi un destello de triunfo en sus ojos. El cebo había sido mordido. Durante la semana siguiente, intensifiqué la actuación. La llevaba a cenar a lugares bonitos, le dejaba notas de amor en el espejo del baño, le hablaba de lo mucho que significaba para mí. Ella se lo tragaba todo, cada mentira azucarada, convenciéndose a sí misma de que su plan estaba funcionando a la perfección, que me estaba ablandando para el golpe final. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, accidentalmente dejé mi tablet desbloqueada en la mesa de café, con la página de la joyería Somerset abierta. Me levanté para ir a la cocina, y por el rabillo del ojo, la vi inclinarse, sus ojos escaneando la pantalla, una sonrisa de suficiencia curvando sus labios. Cuando volví, ella estaba mirando el techo, fingiendo inocencia. El pez no solo había mordido el cebo, se había tragado el anzuelo, el sedal y la plomada. Mientras interpretaba mi papel de día, operaba en secreto de noche y durante mis horas de trabajo. Mi apartamento se convirtió en el escenario de una evacuación silenciosa y meticulosa. Comencé con las cosas pequeñas, las cosas que ella nunca notaría. Libros, algunos aparatos de cocina, ropa de invierno que estaba guardada. Cada día, llevaba una caja o dos a una unidad de almacenamiento que había alquilado. Luego pasé a las cosas importantes. Mis discos duros. Contenían años de proyectos personales, algoritmos y software que había desarrollado en mi tiempo libre. Su valor era incalculable, ciertamente más que el valor del apartamento y todo lo que contenía. Los empaqué en un estuche Pelican a prueba de golpes y los llevé a la oficina de Javier para su custodia. El último y más preciado tesoro era mi verdadera colección de relojes. El Timex que usaba a diario era un señuelo, un símbolo de mi filosofía, pero no era mi única posesión.
En una caja de seguridad en mi armario, oculta bajo una pila de suéteres viejos, descansaba la verdadera herencia de mi abuelo. Él no solo me había dejado el Timex, me había dejado su pasión. Había un Omega Speedmaster de los años 60, un Rolex Submarine Vintage Chi, la joya de la corona, un Patek Philippe Calatrava que mi abuelo había comprado para celebrar el nacimiento de mi padre. Eran piezas de historia, de arte, de amor familiar. Verlos me recordaba el éxito real y duradero, no la fachada brillante que tanto anhelaba Sofía. Una noche, mientras ella estaba en una de sus cenas de trabajo con Jason, saqué la caja. La abrí y contemplé las esferas y las manecillas que habían marcado el tiempo de una vida mucho más honorable que la de ella. Con un cuidado infinito, envolví cada reloj en un paño de microfibra y los coloqué en un estuche de viaje. Al día siguiente, los deposité en una caja de seguridad en el banco. El apartamento se sentía más vacío sin ellos, pero yo me sentía más ligero. Estaba cortando lazos, borrando mi presencia de un lugar que ya no consideraba mi hogar. La parte más difícil de la actuación era la intimidad física. Cada beso sabía a ceniza. Cada abrazo se sentía como si estuviera sosteniendo a una extraña. Tenía que luchar contra el impulso de retroceder, de limpiar su contacto de mi piel. Me concentraba en el objetivo final, en la imagen de su rostro cuando la verdad finalmente la golpeara. Esa imagen se convirtió en mi mantra, mi combustible. Javier me llamaba a diario, actuando como mi director de escena. ¿Cómo va la obra?, preguntaba. El público está cautivado, respondía yo. La protagonista cree que está a punto de ganar un Oscar. Excelente. Sigue así. Bella tiene todo listo. Los documentos están redactados, sellados y listos para ser entregados. Solo necesita saber el cuándo y el dónde. Giovannis, le dije. El sábado por la noche. A las 8. Es el lugar que ella mencionó. La ironía será exquisita. Poético, dijo Javier. A Bella le encantará. Le enviaré los detalles. El escenario está listo, Mateo. Solo tienes que asegurarte de que tu actriz principal se presente. Oh, ella estará allí, le aseguré, mirando a Sofía mientras se probaba vestidos frente al espejo, decidiendo qué ponerse para mi ejecución. No se lo perdería por nada del mundo. El viernes por la noche, un día antes del gran evento, realicé el acto final de mi evacuación. Mientras Sofía dormía, empaqué una maleta con lo esencial, ropa para una semana, mis artículos de aseo, mi laptop de trabajo. La escondí en el maletero de mi coche. El apartamento ahora era solo una cáscara, un escenario. Casi todo lo que me definía, todo lo que valoraba, ya no estaba allí. Solo quedaba yo, el actor principal, esperando mi última escena. Y sabía, con una certeza absoluta, que sería una actuación inolvidable. Giovannis no era la opulencia. Era un restaurante italiano familiar, con manteles a cuadros rojos y blancos, velas parpadeantes en botellas de Chianti vacías y el aroma a ajo y pan recién horneado flotando en el aire. Era el lugar de nuestra primera cita. Era el lugar donde le dije te amo por primera vez. Era acogedor, sin pretensiones y, a los ojos de Sofía, irremediablemente cursi. Elegirlo no fue un accidente. Quería que el escenario de su caída fuera el mismo que el del comienzo de nuestra mentira. Llegamos puntualmente a las 8. Sofía estaba deslumbrante, tengo que admitirlo. Llevaba un vestido negro ceñido que yo le había regalado en su último cumpleaños, su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros y su maquillaje era impecable. Pero su belleza ya no me afectaba. Era como admirar una flor de plástico, perfecta en la superficie, pero sin vida, sin alma. Este lugar, dijo, mirando a su alrededor con una sonrisa condescendiente. Es tan nostálgico. Pensé que sería apropiado para una noche especial, respondí, jugando mi papel. El mesero nos condujo a nuestra mesa, una cabina íntima en una esquina. Mientras nos sentábamos, mis ojos recorrieron el restaurante. Tal como estaba planeado, Gladys y Mary estaban sentadas en una mesa para 4 no muy lejos, fingiendo estar inmersas en una conversación animada, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia nosotros.
Eran el coro griego de esta tragedia, listas para presenciar el drama. Y luego lo vi. En la barra, de espaldas a nosotros pero inconfundible por su chaqueta de diseñador demasiado llamativa, estaba Jason. Estaba bebiendo un whisky, mirando su reflejo en el espejo detrás de la barra. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Sofía en el espejo, y le dedicaba un guiño cómplice. El arrogante bastardo ni siquiera intentaba ser discreto. Estaba allí para disfrutar del espectáculo, para saborear la humillación de su predecesor antes de reclamar su premio. Pedimos vino, un Barolo que sabía a polvo en mi boca. Sofía parloteaba, hablando de su trabajo, de sus amigas, de planes triviales. Yo asentía y sonreía, mi mente a kilómetros de distancia, repasando el guión en mi cabeza. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. La tensión en mi interior era un resorte en espiral, apretándose más y más. «Estás muy callado esta noche, Mateo», dijo de repente, interrumpiendo mi ensayo mental. Me miró, inclinando la cabeza. «¿Estás nervioso por algo?» La ironía casi me hizo reír. «Solo estoy pensando», respondí, tomando su mano sobre la mesa. Sus dedos estaban fríos. «Pensando en lo mucho que ha cambiado todo desde la primera vez que estuvimos aquí». «Todo para mejor, espero», dijo ella, su voz un ronroneo seductor. «Definitivamente», afirmé, mirándola directamente a los ojos. Comimos. La comida, que normalmente me encantaba, no tenía sabor. Cada bocado era como masticar cartón. Mi atención estaba fija en la puerta, esperando la llegada de la pieza final de mi plan. A las 8:45, según lo acordado, la vi entrar. Bella Moreno era como un pantera en una habitación llena de gatos domésticos. Su traje azul oscuro destacaba entre la decoración rústica del restaurante. Se movía con una gracia depredadora, sus ojos agudos escaneando la habitación. El mesero se acercó a ella, pero ella simplemente le dedicó una sonrisa gélida y dijo, «Estoy esperando a alguien». Se situó cerca de la entrada, fuera de la línea de visión directa de Sofía, y esperó. El general había llegado al campo de batalla. Era la hora. Respiré hondo, el punto de no retorno. Me giré hacia Sofía, cuya cara brillaba con una anticipación apenas disimulada. «Sofía», comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Como dije, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestro futuro. Y me he dado cuenta de algo». Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, su sonrisa lista para convertirse en una mueca de desprecio. «Sí, amor. Me he dado cuenta», continué, «de que es hora de dar el siguiente paso». Lentamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Vi a Gladys y Mary dejar de hablar y mirar fijamente. Vi a Jason girarse ligeramente en su taburete de la barra. El mundo pareció ralentizarse. Saqué la pequeña caja de terciopelo negro. El aliento de Sofía se contuvo en un siseo audible. La victoria estaba tan cerca que casi podía saborearla. Coloqué la caja sobre la mesa, entre nosotros. El acto final estaba a punto de comenzar. El silencio en nuestra mesa era un vacío palpable, un agujero negro que absorbía todos los sonidos del restaurante. Los ojos de Sofía estaban pegados a la caja de terciopelo negro, brillantes de codicia y triunfo. Su respiración era superficial, rápida. Para ella, esa caja no contenía solo un anillo, contenía su futuro, su validación, el trofeo de su engaño. Me levanté de mi asiento y me moví hacia su lado de la cabina. Era parte del espectáculo, el ritual que ella esperaba. Me arrodillé sobre una rodilla. El suelo estaba un poco pegajoso. Desde este ángulo, podía ver su rostro perfectamente, el ligero temblor de sus labios, el brillo febril en sus ojos. Estaba actuando, por supuesto, interpretando el papel de la novia abrumada por la emoción, pero debajo de la actuación, su arrogancia era una corriente eléctrica. «Sofía», comencé, mi voz resonando en el silencio que habíamos creado. «Desde el primer día que te vi, en este mismo restaurante, supe que eras especial». «Mentira. Estos 3 años a tu lado han sido los mejores de mi vida». «Mentira. Me has enseñado mucho sobre el amor»,
sobre la confianza, sobre lo que significa compartir una vida con alguien. La mentira más grande de todas. Tomé su mano. Estaba helada, a pesar del calor del restaurante. Y por eso, quiero hacerte una pregunta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Asintió, incapaz de hablar, demasiado consumida por su inminente victoria. Tomé la caja de terciopelo de la mesa. Mis dedos la abrieron con un suave clic. Dentro, no había un diamante brillante. No había oro ni platino. Había un pequeño objeto negro y rectangular, una memoria USB. Estaba hecha a medida, de metal pulido, y en su superficie, grabada con láser, había una simple frase: nuestros 3 años de mentiras. La confusión arrugó su frente. Su sonrisa vaciló. ¿Qué es esto?, susurró, su voz apenas audible. Es un regalo, respondí, mi tono cambiando, perdiendo toda la calidez fingida y volviéndose tan frío como el hielo. Es nuestra relación, digitalizada. Saqué un pequeño auricular inalámbrico de mi bolsillo, uno que había comprado específicamente para esta ocasión. Póntelo, mi amor, dije, mi voz goteando un sarcasmo que ya no me molestaba en ocultar. He compuesto una canción para nosotros. Quiero que seas la primera en escucharla. Dudó por un momento, sus ojos yendo del USB a mi rostro, buscando una explicación. Pero la costumbre, la necesidad de mantener las apariencias hasta el final, la venció. Lentamente, se colocó el auricular en el oído. Conecté el USB a mi teléfono, que había estado oculto en mi otra mano. Busqué el archivo de audio, la confesión en el café, MP3, y presioné reproducir. Observé su rostro. Fue como ver un paisaje cambiar de estación en cuestión de segundos. Primero, la confusión, al escuchar el murmullo de fondo de una cafetería. Luego, el reconocimiento, al oír su propia risa, despreocupada y cruel. Después, el horror. Sus ojos se abrieron de par en par cuando su propia voz llenó su oído, clara como una campana: Mateo es tan predecible. Dios, es tan tonto. El color desapareció de su rostro. Su piel adquirió un tono pálido y ceroso. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizada, atrapada en la pesadilla de sus propias palabras. La vi temblar mientras la grabación continuaba, cada palabra una nueva puñalada. El apartamento está a su nombre, el lugar de Jason es el doble de bonito, me reiré en su cara, qué perdedor patético es. Su mano libre voló a su boca, como para reprimir un grito. Sus ojos, ahora llenos de pánico puro, se encontraron con los míos. En ellos, no vi arrepentimiento. Vi el terror de ser descubierta. Me incliné hacia ella, mi voz un susurro que solo ella podía oír por encima de la grabación en su oído. ¿Te gusta la canción? La letra es tuya. Creo que tiene potencial para ser un éxito. Finalmente, arrancó el auricular de su oído como si le quemara. El pequeño dispositivo cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Tú, comenzó, su voz un graznido ahogado. Tú lo oíste todo. Cada palabra, confirmé, levantándome del suelo. Me sacudí el polvo de las rodillas. Cada risita. Cada insulto. Y lo grabé todo. Es un recuerdo encantador, ¿no crees? Miró a su alrededor, desesperada. Sus ojos se posaron en Gladys y Mary, quienes ahora la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Luego miró hacia la barra. Jason, al ver que el guión había cambiado drásticamente, se había encogido en su asiento, tratando de volverse invisible. Mateo, tartamudeó, buscando una mentira, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarla. Ahórratelo, Sofía, la interrumpí. La actuación ha terminado. El público ha visto suficiente. Hice un gesto hacia la entrada del restaurante. De hecho, creo que es hora de que conozcas a mi crítica de teatro más severa. Y justo en ese momento, como si fuera una señal, Bella Moreno comenzó a caminar hacia nuestra mesa. La llegada de Bella Moreno a nuestra mesa fue como un cambio de presión atmosférica. El drama personal y desordenado que se estaba desarrollando de repente se volvió nítido, frío y oficial.
Su presencia era un punto final andante. Sofía la miró, su mente luchando por procesar esta nueva variable en su ecuación de desastre. ¿Quién eres tú?, espetó, su pánico convirtiéndose en agresión. Bella no le dirigió la palabra a Sofía. Sus ojos se encontraron con los míos, y me dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Luego, sacó una elegante carpeta de cuero de debajo de su brazo. La abrió sobre la mesa con un movimiento eficiente. Señorita Sofía Rojas, comenzó Bella, su voz era tranquila pero cortaba el aire como un bisturí. Mi nombre es Isabela Moreno. Soy la abogada del señor Mateo Herrera. Y estoy aquí para entregarle un par de documentos. Con la punta de sus dedos, deslizó el primer documento sobre el mantel a cuadros. Esta es una notificación de desalojo. Tiene 24 horas para retirar sus pertenencias personales del apartamento ubicado en la calle Reforma 112. La base del desalojo es el incumplimiento de su acuerdo de convivencia y el uso de la propiedad como base para cometer fraude contra el arrendatario principal, el señor Herrera. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Desalojo? No puedes hacer eso. Yo vivo allí. Usted vivía allí, la corrigió Bella sin pestañear. Su estatus ha sido revocado. Luego, deslizó un segundo documento, más grueso, al lado del primero. Y esta es una demanda civil. Estamos demandando por fraude, enriquecimiento injusto y angustia emocional infligida intencionalmente. Reclamamos la devolución de 57.420 pesos, que hemos calculado como la cantidad que usted desvió de las cuentas compartidas y los gastos que el señor Herrera cubrió en su nombre. Además, solicitamos 100.000 pesos en daños punitivos. Bella hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran. La grabación de su conversación en el café, El Rincón, se adjuntará como prueba principal a. Es bastante condenatoria. Sofía estaba boquiabierta, su rostro era una máscara de incredulidad. Miró de los papeles a mi rostro, y luego de vuelta a Bella. La mujer que minutos antes se sentía en la cima del mundo estaba ahora en caída libre, y el suelo se acercaba rápidamente. Pero Bella no había terminado. Su mirada se desvió de Sofía y se fijó en la barra. Y en cuanto al caballero que intenta mezclarse con la decoración, dijo en voz alta, asegurándose de que Jason la oyera. Jason se congeló, con el vaso de whisky a medio camino de sus labios. Bella sacó un tercer documento de su carpeta. Se levantó y caminó los pocos pasos hasta la barra. La gente a su alrededor se apartó instintivamente. Se detuvo junto a Jason, quien se negaba a mirarla. Señor Jason Vargas, dijo Bella. Jason finalmente se giró, su rostro pálido. Esto es para usted. Le entregó el papel. Es una citación. Está siendo llamado a testificar en el caso de divorcio de Vargas contra Vargas. Su esposa, la señora Elena Vargas, está muy interesada en discutir sus activos ocultos y sus relaciones extramaritales. Las fotografías de usted con la señorita Rojas aquí presentes serán particularmente interesantes para el juez. Le sugiero que consiga un buen abogado. Va a necesitarlo. Jason miró el papel en su mano como si fuera una serpiente. Luego miró a Sofía con puro veneno en los ojos. Sin decir una palabra, arrojó unos billetes sobre la barra y salió prácticamente corriendo del restaurante, empujando a un camarero en su prisa. El príncipe azul había huido. El castillo de naipes se había derrumbado. Bella regresó a nuestra mesa, su trabajo con Jason terminado. Sofía la siguió con la mirada, su última esperanza desvaneciéndose por la puerta. Ahora estaba sola, expuesta bajo las luces del restaurante, con las ruinas de su plan esparcidas sobre la mesa. Fue entonces cuando realicé mi movimiento final. Me levanté. Saqué la otra caja de anillo de mi bolsillo, la que contenía el verdadero anillo de diamantes. El que había comprado antes de saber la verdad. Me acerqué a Bella. Sofía me miró, una chispa de esperanza loca y desesperada en sus ojos. Quizás todo esto era una prueba retorcida. Abogada Moreno, dije, mi voz clara y firme. Su profesionalismo y eficiencia son notables. Creo que un trabajo de esta magnitud merece un anticipo adecuado. Abrí la caja.
El diamante brilló bajo la luz de las velas, capturando la atención de todos los que nos rodeaban. Era el anillo de los sueños de Sofía. Esto es un anticipo para la justicia, dije, ofreciéndole la caja a Bella. Bella Moreno me miró, y por primera vez, su sonrisa fue genuina. Era una sonrisa de respeto mutuo, de victoria compartida. Tomó la caja de mi mano. Aceptado, señor Herrera, dijo, su voz resonando en el restaurante ahora silencioso. Con mucho gusto. No se puso el anillo. Simplemente cerró la caja y la guardó en su carpeta. El gesto fue casi más devastador. Para ella, no era una joya, era un pago. Un trofeo. La cabeza del enemigo en una pica. Y para Sofía, fue el golpe de gracia. La humillación final y absoluta. El símbolo de todo lo que anhelaba le fue arrebatado y entregado a la mujer que acababa de destruir su vida. El sonido del clic de la carpeta de Bella al cerrarse fue como el disparo de salida de una carrera hacia el caos. El hechizo de silencio que había caído sobre el restaurante se rompió en 1000 pedazos. Un murmullo colectivo recorrió la sala, la gente en las mesas cercanas se inclinaba, susurrando, señalando. Éramos la atracción principal de la noche, un reality show improvisado servido con pasta y vino. Sofía se quedó congelada por un momento más, su mente aparentemente incapaz de procesar la magnitud de su propia implosión. Luego, un sonido gutural escapó de su garganta, una mezcla de sollozo y rabia. No, gritó, y varias cabezas se giraron bruscamente. No puedes hacerme esto. Se puso de pie de un salto, su silla chirrió ruidosamente contra el suelo de baldosas. Señaló a Bella, su dedo temblando. Tú, bruja. Esto es ilegal. Voy a demandarte. Bella la miró con el aburrimiento de un entomólogo observando a un insecto particularmente ruidoso. Buena suerte con eso, señorita Rojas. Asegúrese de que su abogado acepte pagos en promesas vacías. Parece que es la única moneda que le queda. El rostro de Sofía se contrajo de furia. Se giró hacia mí. ¿Y tú, Siseo? Su voz goteando veneno. Eres un monstruo. 3 años, Mateo. Tiraste 3 años a la basura por un estúpido malentendido. No fue un malentendido, Sofía, respondí con calma, mi corazón latiendo con fuerza pero mi voz firme. Fue una lección. Una muy cara, para ti. Mis cosas, mi ropa, tartamudeó, su mente saltando a las consecuencias prácticas. Tiene 24 horas, intervino Bella, su tono tan afilado como siempre. Le sugiero que empiece a empacar. Y le aconsejo que no se lleve nada que no pueda probar que es suyo. El señor Herrera tiene recibos de casi todo lo que hay en ese apartamento. La mirada de Sofía se dirigió a sus amigas. Buscaba apoyo, un aliado en su mar de desgracias. Pero Gladys y Mary la miraban con una expresión de horror distante. Estaban fascinadas por el desastre, pero no tenían intención de bajar al cráter con ella. Cuando los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, ambas desviaron la mirada, de repente muy interesadas en los patrones de sus servilletas. Los aliados de los buenos tiempos se habían evaporado en el calor de la crisis. Esa fue la gota que colmó el vaso. La comprensión de que estaba completamente sola la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su rostro se descompuso. La rabia se disolvió en una desesperación pura y fea. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar, no con las lágrimas silenciosas y fotogénicas que había usado antes, sino con sollozos ruidosos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. El mesero, un joven que parecía tener apenas 20 años, se acercó a nuestra mesa, con el rostro pálido y sin saber qué hacer. Señor, señora, ¿está todo bien? Todo está perfecto, le dije, sacando mi cartera. Dejé sobre la mesa suficiente dinero para cubrir la cuenta y una propina muy generosa. Disculpe las molestias. Bella me dedicó un último asentimiento. Mi trabajo aquí ha terminado. Recibirá mi factura mañana, señor Herrera. Menos el anticipo, por supuesto. Con eso, se dio la vuelta y salió del restaurante con la misma confianza imperturbable con la que había entrado. Me giré para irme. Sofía seguía llorando,
ajena a todo lo que la rodeaba. Mientras pasaba junto a la mesa de sus amigas, Gladys me miró, con los ojos muy abiertos. No tenía ni idea, Mateo, susurró. Me detuve y la miré. Sí, la tenías, le dije en voz baja, pero con una dureza que la hizo retroceder. Estabas allí. Te reíste. Disfrútalo. No esperé una respuesta. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás. El sonido de los sollozos de Sofía me siguió hasta la puerta, pero se fue apagando a medida que me alejaba. Cuando salí al aire fresco de la noche, respiré hondo. El aire olía a libertad. El caos, la humillación, el drama, todo se quedó atrás, atrapado entre las paredes de cuadros rojos y blancos del Giovannis. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Los días que siguieron a la debacle en el Giovannis fueron extrañamente silenciosos. Bloqueé el número de Sofía, pero eso no la detuvo. Me bombardeó con correos electrónicos que pasaban de súplicas desesperadas a amenazas furiosas. Creó perfiles falsos en redes sociales para enviarme mensajes. Incluso convenció a su madre para que me llamara y me dijera lo desconsolada que estaba su hija. Ignoré todo. El silencio era mi nueva armadura. Fiel a su palabra, Sofía vació su lado del armario y se llevó sus cosas del apartamento. Cuando fui a comprobarlo, el lugar se sentía hueco y sin vida. Dejó atrás pequeños fantasmas de su presencia, una horquilla en el suelo del baño, una taza de café con una mancha de pintalabios, el olor persistente de su perfume. Metí todo lo que quedaba en una bolsa de basura. Una semana después, estaba en mi nuevo lugar de trabajo. Mi secreto, como lo llamaba Sofía, no era solo mi cuenta bancaria, era mi vida profesional. Mientras ella pensaba que yo era un simple programador en una empresa de nivel medio, en realidad yo era uno de los arquitectos principales de software en una de las empresas de tecnología financiera más grandes del país. La empresa valoraba la discreción, y yo también. El edificio era una torre de cristal anónima en una parte diferente de la ciudad, un lugar donde Sofía nunca habría pensado en buscarme. Estaba en el vestíbulo, esperando el ascensor, cuando la vi. Estaba parada junto a la recepción, discutiendo con el guardia de seguridad. Llevaba unos vaqueros y una camiseta, su cabello estaba recogido en una coleta desordenada y no llevaba maquillaje. Parecía agotada, desesperada y peligrosa. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Carlos, me vio y su rostro mostró alivio. Señor Herrera, esta mujer insiste en que trabaja aquí y exige verlo. Sofía se giró. Cuando sus ojos se posaron en mí, una mezcla de rabia y dolor los inundó. Mateo, exclamó, dando un paso hacia mí. Carlos se interpuso. Está bien, Carlos, le dije con calma. Yo me encargo. Le hice un gesto a Sofía para que me siguiera a una pequeña zona de asientos apartada en el vestíbulo. Nos sentamos uno frente al otro, el aire entre nosotros crepitaba con tensión no resuelta. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Probablemente había contratado a alguien o había acosado a algún antiguo colega mío. Eso no importa, dijo, su voz temblorosa. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué hacer todo eso? Podrías haberme dejado. Podrías haber terminado conmigo. ¿Por qué tenías que destruirme? La miré, y por primera vez, no sentí ira ni dolor. Solo una profunda y abrumadora lástima. ¿Tú crees que esto se trataba de la infidelidad, verdad?, le dije en voz baja. ¿Crees que te hice esto porque te acostaste con otro hombre? Eso duele, sí. Pero eso es superficial, Sofía. Es un síntoma, no la enfermedad. Ella frunció el ceño, sin comprender. Esto nunca fue por Jason, continué. Esto fue por el reloj. Por el apartamento. Por él, perdedor patético. Fue por el hecho de que durante 3 años, miraste a través de mí y solo viste un trampolín, una red de seguridad. Nunca me viste a mí. No es verdad, protestó, aunque su voz carecía de convicción. Yo te quería. No, la corregí. Tú querías lo que yo podía proporcionarte, estabilidad, una vida cómoda, un hombre predecible que nunca te desafiaría.
Pero en el momento en que apareció algo más brillante, algo que pensabas que era más valioso, no dudaste en planear cómo desecharme como si fuera basura. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro intenso. El problema nunca fue mi reloj, Sofía. El problema fue tu ceguera. Buscabas un boleto para una vida de lujos, y la ironía es que ya lo tenías en la mano. Simplemente no pudiste ver su valor porque no era lo suficientemente brillante para ti. Hice un gesto hacia el opulento vestíbulo que nos rodeaba, la gente con trajes caros entrando y saliendo. Este es mi mundo, Sofía. El mundo que construí en silencio mientras tú te burlabas de mi coche y de mi ropa. Podrías haber sido parte de él. Pero estabas demasiado ocupada persiguiendo un espejismo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Lo vi claramente. Arruinaste mi vida, sollozó. Nadie me contratará. Mis amigas no me hablan. No tengo a dónde ir. Me levanté. La conversación había terminado. No, Sofía. Yo no arruiné tu vida. Tus elecciones arruinaron tu vida, le dije, mi voz firme pero sin crueldad. Construiste tu casa sobre cimientos de mentiras y te sorprendió cuando se derrumbó. Me di la vuelta para irme. Te odio, gritó a mi espalda. Me detuve, pero no me giré. Lo sé, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me importa en absoluto. Mientras subía en el ascensor, vi su reflejo en las puertas de acero pulido, una figura pequeña y solitaria en el vasto vestíbulo. Y no sentí nada. El último fantasma había sido exorcizado. 6 meses pueden parecer una eternidad o un abrir y cerrar de ojos. Para mí, fueron ambas cosas. El tiempo se movió lentamente al principio, cada día una oportunidad para redescubrir el silencio y la soledad, no como una ausencia, sino como una presencia pacífica. Y luego, sin darme cuenta, el tiempo se aceleró y la vida comenzó a llenarse de nuevo, pero esta vez, con cosas de mi elección. Me mudé a un penthouse en el mismo edificio donde trabajaba. No por ostentación, sino por conveniencia y porque la vista del amanecer sobre la ciudad cada mañana era un recordatorio diario de que siempre hay un nuevo comienzo. El apartamento era minimalista, lleno de luz y libros. Mi colección de relojes descansaba en una vitrina en mi estudio, no como trofeos de riqueza, sino como recordatorios de la herencia, la artesanía y el paso del tiempo. A través de Javier, me enteré de retazos de la vida de Sofía. Tal como lo había predicho, tuvo que mudarse a otra ciudad. Su reputación en los círculos de marketing era tóxica. La demanda de Bella la había dejado con una deuda significativa. La última vez que Javier oyó algo, estaba trabajando como camarera en un restaurante en Querétaro, tratando de empezar de nuevo. No sentí alegría por su desgracia, ni schadenfreude. Sentí una indiferencia tranquila. Su historia y la mía se habían bifurcado tan drásticamente que ya no parecían haber estado conectadas. Un martes por la tarde, tuve mi reunión final con Bella para cerrar los últimos detalles del caso. Nos encontramos en su oficina, la misma vista panorámica, la misma atmósfera de poder silencioso. Bueno, señor Herrera, dijo, cerrando una carpeta. Oficialmente, hemos terminado. Ha sido un placer hacer negocios con usted. El placer ha sido mío, Bella, respondí. Saqué la pequeña caja de terciopelo negro de mi bolsillo y la deslicé sobre su escritorio de cristal. La misma caja. El mismo anillo. Ella levantó una ceja. Esto ya no es un anticipo, le dije. Es una muestra de gratitud. Por su ayuda, por su profesionalismo. Y por recordarme que la justicia puede ser, a su manera, una forma de arte. Bella abrió la caja y miró el anillo. Luego me miró a mí, y esta vez, su sonrisa fue genuinamente cálida. Es un gesto muy generoso, Mateo. Tomó el anillo y, para mi sorpresa, se lo puso. Encajaba perfectamente. Y un excelente recordatorio de que nunca hay que subestimar a un hombre con un reloj Timex. Nos reímos. Era un final. Un cierre perfecto.
Esa noche, me senté en mi balcón, con un vaso de whisky en la mano, mirando las luces de la ciudad parpadear como un millón de promesas. El aire era fresco y limpio. En mi muñeca, sentía el peso familiar y reconfortante del Timex de mi abuelo. La correa de cuero estaba desgastada, el cristal tenía un par de pequeños arañazos que solo yo conocía. Era perfecto. Miré el reloj, luego miré la ciudad. Pensé en Sofía, en Jason, en los últimos 3 años de mi vida. No había amargura. No había ira. Solo una lección aprendida, una cicatriz que se había convertido en parte de mi historia. Había aprendido que el verdadero valor no grita para ser visto, y que la verdadera fuerza a menudo reside en el silencio, en la paciencia, en esperar el momento adecuado para actuar. Había construido mi venganza con la misma meticulosidad con la que construía mis algoritmos. Fue lógica, eficiente y devastadora. La desmantelé, pieza por pieza, usando sus propias armas, la arrogancia, la codicia y el engaño, en su contra. Pero ahora, en la quietud de la noche, con la victoria asegurada y la paz restaurada, una pregunta persistía en el fondo de mi mente. ¿Hice lo correcto al exponerla de esa manera, o mi venganza fue demasiado lejos?